Adiós. Bueno, entonces se da esta controversia, sobre todo entre, decíamos, dominicos y franciscanos. Claro, también sucede que aunque el magisterio de alguna forma ya va adoptando como la postura oficial el tema de la Inmaculada, pues porque Santo Tomás de Aquino había sido nombrado como doctor universal de la Iglesia, pues algunos se seguían ciñendo a su enseñanza y pues les costaba ceder terreno y aceptar esta verdad de fe. ¿Esto ya fue después de Santo Tomás o todavía en vida de Santo Tomás cuando empezó este? Esto está ahí entre antes y después. Sí. Y después, cuando por el trabajo de Santo Tomás es nombrado como doctor universal, con mayor razón, algunos se aferran a decir no, Santo Tomás tenía la razón. La postura de Santo Tomás es la correcta. Entonces, dijimos, estamos entre el siglo IX y el XIV. Estamos entre el siglo IX y el XIV. Después de esta época, antes de llegar al 1854, vale la pena que señalemos que, por ejemplo, el Concilio de Trento, que se celebra a mediados del siglo XVI, no toma una postura oficial, todavía no define nada, pero de una forma indirecta sí hace algo bastante interesante. El Concilio de Trento, siguiendo también a lo que ya se había dicho, excluye a María de los decretos sobre la universalidad del pecado original. En el Concilio de Trento, uno de los documentos, uno de los decretos, tiene que ver precisamente con este tema del pecado original. Bueno, cuando se escribe, ahí queda bastante claro que se dice, bueno, de todo esto que hemos dicho acerca del pecado original, de todo esto queda exenta la Santísima Virgen María. Entonces no se afirma todavía de manera explícita, de manera positiva, pero ya va enseñando a dónde está apuntando la chancla, ¿no? La chancla teológica ya está agarrando vuelo ahí, ya está marcando dirección. Entonces Trento no lo define como dogma, pero sí dice acerca de este tema del pecado original, aquí no tiene nada que ver la Virgen María, ¿no? Y bueno, tenemos también más o menos por la época al Papa Alejandro VII, que dice: el alma de María fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, Hijo suyo, Redentor del género humano. Muy bien. Bueno, entonces, pues vamos avanzando en esta misma tónica de que se va definiendo la doctrina de la Inmaculada Concepción hasta que llega el 8 de diciembre de 1854, en la que el Papa Pío IX publica la encíclica Ineffabilis Deus, en la cual pues queda ya proclamado como dogma el tema de la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX, otra vez, no es que simplemente dice, pues mira, yo soy inmaculatista, ¿no? Yo soy, a mí me caen bien los franciscanos y le vamos a hacer caso a los franciscanos, ¿no? Con los medios de la época, el Papa hace una encuesta a 603 obispos de distintas latitudes,
De esos 603, 546 respaldan el dogma, no, la creencia de la Inmaculada Concepción. ¿La respaldan solamente a título personal? No. Lo que el Papa Pío IX hace es preguntarles si en sus diócesis existe la devoción y si es una devoción antigua, devoción a la Inmaculada Concepción, a la Virgen como Inmaculada. Entonces, de esos 603 obispos, 546 dicen sí, sí, no a título personal, no solamente lo que ellos creen, sino también lo que ven en la devoción popular de sus iglesias. Y lo que ven es eso, lo que ven es que pues este tema de la Inmaculada Concepción tiene siglos siendo vivido en la piedad popular, siendo vivido y expresado en la devoción de los fieles. Bueno, entonces, con todo este recorrido histórico que hemos hecho, que vemos que ya ciertas ideas se asoman desde allá, desde el siglo II, pues ya el Papa, ahora sí, da la fórmula definitoria en esta bula, Ineffabilis Deus. ¿Qué es lo que se decreta en este dogma, en el dogma de la Inmaculada Concepción? Primero, ¿quién es el sujeto del dogma? El sujeto es la persona de la bienaventurada Virgen María. ¿Por qué es importante esto de que es la persona? Porque no es solamente el alma, no es solamente el alma de la Virgen la que es preservada del pecado, es toda la persona, o sea, lo corporal y lo espiritual, todo el ser de la Santísima Virgen María ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Con esto, se pone de manifiesto lo que ya decíamos hace un ratito, se rompe la cadena de pecado que venía arrastrando la humanidad. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el primer instante de su concepción. Nunca estuvo bajo el dominio del pecado, ni siquiera de forma así de un parpadeo de ojos, ¿no? No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Desde el primer instante de su concepción ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el medio? O mejor dicho, ¿cuál es el porqué? Por singular gracia y privilegio de Dios en atención a los méritos de Jesucristo. Jesucristo, su Hijo. Bien, entonces, esto es lo que el Papa Pío IX decreta como dogma de fe para ser creído y para ser también defendido. ¿Lo diremos antes o lo diremos después? ¿Qué será? ¿Qué será mejor? Bueno, después. Muy bien. Bueno, entonces este es el recorrido histórico, desde el siglo II hasta el siglo XIX, que se hace la proclamación definitiva de este dogma de fe. Hemos visto entonces que desde muy antiguo, desde muy prontito, se considera ya a la Santísima Virgen como la toda santa, como beneficiaria de una gracia completamente única, con una pureza completamente sin igual. ¿Sí? ¿En serio? No, es que le entendí desde el siglo II al siglo XIX, que es cuando se publica la bula. O sea, ese es el caminito que se ha seguido desde el siglo II hasta el XIX. Ajá. Bien, vamos ahora entonces al asunto bíblico.
¿En qué nos basamos para que desde la Sagrada Escritura podamos decir que hay elementos para defender este dogma? Primero, en Génesis 3:15, el famosísimo protoevangelio, donde Dios dice claramente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿En qué momento se establece entre Eva y la serpiente una especie, si no de amistad, al menos de complicidad? Con Eva, ¿en qué momento se establece entre Eva y la serpiente una especie de amistad o de complicidad? Cuando acepta la propuesta, ahí se establece una cierta amistad, una cierta relación, ¿no? Una cierta, al menos, complicidad. Bueno, entonces, la Iglesia ha dicho, esta afirmación, pondré enemistad entre ti y la mujer, hay que entenderla en el orden de la gracia. Hay que entenderla respecto de la gracia. O sea, si Eva se hace amiga de la serpiente por el pecado, lo que hará a esta mujer enemiga de la serpiente, ¿qué es? La gracia de Dios. Y para que haya una enemistad real entre la serpiente y la mujer, es necesario que la gracia de Dios sea total en la mujer. Si en esa mujer hay algo de pecado, entonces esta enemistad no es total. De algún modo la mujer sigue siendo amiga de la serpiente. De algún modo sigue habiendo complicidad entre la mujer y la serpiente. Para que esto se cumpla, pondré enemistad entre ti y la mujer. La pureza espiritual de esa mujer de la que habla el Génesis tiene que ser absoluta, tiene que ser plena, para que haya verdadera enemistad. Entonces, ahí en el protoevangelio, Génesis 3:15, encontramos esta primera idea que nos permite inferir, ¿no?, que pues efectivamente en María no hay rastro de pecado. En María no hay rastro de pecado precisamente para eso, para que la enemistad con la serpiente sea total. Si hubiera en María, aunque fuera una pizquita de pecado, y aunque fuera durante un momento, esta profecía quedaría incompleta. La enemistad tiene que ser total. Por lo tanto, la pureza de esta mujer tiene que ser total. Luego, en Lucas 1:28, en el momento de la anunciación, alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Ahí se me decía bien interesante que un compañero que era de otra diócesis en el seminario, cuando rezábamos el Ave María, siempre lo rezaba así: alégrate, que Jarito Mene. Bueno, pues cada quien va. La idea es esa. La idea es que este título, porque no es un nombre, algunos han querido pensarlo así. Algunos han querido pensar que, como sucede con Abraham, que se le cambia su nombre a Abraham, como sucede con Simón, que se le cambia el nombre a Pedro, que también sucedería así con María, y que se le cambia el nombre de María a Quejaritomene. Realmente no es así, no es defendible. No se puede armar un buen caso exegético al respecto. Este es un título, pero es un título muy importante. Y no funciona esa idea de que es un cambio de nombre, porque después, al menos una vez, por pensar en una ocasión, por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, se vuelve a hablar de María y no se le dice Quejaritomene, se le sigue diciendo María, ¿no? Al pie de la cruz se le sigue diciendo María. Entonces, eso de que es un cambio de nombre está bonito, pero no funciona. Es un título.
pero es un título muy importante. ¿Por qué? Porque indica que hay una plenitud de gracia, pero una plenitud estable. Eso es lo importante de este título que le da, con el cual el ángel saluda a la Virgen. Llena de gracia significa que ella está gozando de una gracia y de una plenitud estable, de gracia. Eso es lo que está indicando este título. Estable quiere decir, pues eso, que ahí ha estado. No es que no estaba y de repente llegó. No es que estaba y de repente es menos y de repente es más. No. Significa que está ahí. Es una realidad que el ángel reconoce en María y que la reconoce como una realidad estable. No como algo volátil, no como algo que ahorita como el petróleo, ¿verdad? Con todas estas ondas en Medio Oriente. No es como que sube y baja y a ver cómo amaneció hoy el presidente de los Estados Unidos, a ver qué tan contento amaneció para ver en cuánto va a salir el barril de petróleo, ¿no? No, esta es una gracia estable y eso lo está reconociendo el ángel. Bien, ¿qué implica la teología? Dirá, ¿qué implica esa plenitud estable que el ángel reconoce en María? Bueno, implica una plenitud intensiva, es decir, se trata de la plenitud máxima que puede ser alcanzada por una criatura. María ha recibido de Dios la gracia máxima que se podría pensar para una criatura. Y es también una plenitud extensiva, o sea, que cubre la totalidad cronológica de la existencia de María, desde el primer momento de su existencia hasta ahora, hasta este momento. En este momento también María sigue siendo la llena de gracia. Bueno, entonces ahí en Lucas 1:28, en este saludo de parte del ángel, encontramos otro argumento para decir que efectivamente María es preservada del pecado desde el primer momento de su existencia. Es llena de gracia, eso implica una plenitud estable, y esa plenitud estable exige que sea una plenitud extensiva, que abarque toda la existencia de María, e intensiva, que sea la máxima posible. Muy bien. Bueno, y finalmente tenemos también en Lucas 1:42, esta expresión de parte de Isabel: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es lo que dirá la teología? La teología dirá que si el fruto del vientre de María es bendito, para que permanezca bendito, la madre también tiene que ser bendita. No puede darse que el fruto del vientre de María, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sea completamente bendito si ella no lo es. Si en ella, que es la madre, si en ella, que es, como le llamamos, el arca de la nueva alianza, hubiera mancha, pues entonces lo que va dentro también se mancha. Para que aplique entonces esta bendición, esta alabanza que escuchamos de los labios de Isabel, se exige que efectivamente el fruto es bendito y la madre también es bendita. El hecho de que la madre sea bendita permite que la bendición del Hijo permanezca sin mancha. Y bueno, pues entonces aquí creo que es el momento adecuado para decir que todo esto que hemos estado diciendo acerca de la Inmaculada Concepción, como dijimos al principio,
tiene que ver con la misión de María. Tiene que ver con el hecho de que ha sido escogida por Dios para ser madre de su Hijo. Para ser madre de su Hijo, entonces es necesario eso, que el arca de la nueva alianza permanezca completamente pura, y que permanezca completamente pura desde el primer instante. No basta simplemente con decir, bueno, pues antes de que se encarnara el Hijo de Dios, pues ya ahí Dios la purificó y listo. No. La infinita santidad de Dios exige una santidad absoluta en el vientre en el que se encarna. La santidad de Dios exige, que es infinita, exige también una pureza absoluta en aquella persona que será su madre. Eso en primer lugar. Entonces, para poder ser madre de Dios, María es preservada, es inmaculada desde el primer momento de su existencia, ¿sí? De otra manera, pues no rima, no rima un arca que estuvo sucia y que se limpió con aquel que es el santo de los santos. Simplemente no rima. Es exigencia de la santidad divina que el vientre en el que se encarna sea absolutamente santo, sin ningún rastro de pecado, ni pasado ni presente. Luego, en segundo lugar, como ya habíamos dicho en las sesiones anteriores, Jesús tomó su carne física de María. Hemos dicho que de forma natural María ha aportado al misterio de la encarnación lo que toda mujer aporta cuando se engendra a un nuevo ser humano. María ha aportado su carne, su material genético. Bueno, si Cristo, que es verdadero Dios, ha tomado carne de María, no simplemente ha pasado por María como si fuera un tubo, ¿no?, como algunos protestantes afirman, ¿no?, sino que de verdad ha tomado la carne de María, es necesario que esa carne sea completamente pura. Si es la carne que va a tomar el Hijo de Dios, si es la carne que va a tomar el Cordero sin defecto, es necesario que sea una carne sin defecto. El Cordero sin defecto, el Cordero de Dios, requiere tomar una carne sin defecto. Bueno, entonces, por eso estamos hablando de este asunto de la Inmaculada. No es nada más una cuestión de devoción a la Santísima Virgen, que está muy bien, pero no es solamente eso. Defendemos la Inmaculada Concepción porque en el fondo lo que estamos haciendo es defender su misión de ser Madre de Dios. Y si defendemos su misión de ser Madre de Dios, es porque estamos defendiendo la salvación del género humano. Por eso defendemos estos dogmas marianos. No es nada más una cuestión de, de devoción, ¿no?, de sentir bonito, la Virgen es mi Madrecita Santa. No es solamente por eso. Es porque esto es parte del andamiaje que sostiene el misterio de la redención humana. Sin esto se cae. Sin esto no funciona lo otro. Podría funcionar, pero Dios quiso que fuera de este modo y no de otro. Dios quiso que fuera de este modo, que la salvación se diera de este modo. Entonces, por eso nos ocupamos en defender estos misterios, el misterio de la maternidad divina, el misterio de la Inmaculada Concepción. Muy bien. Bueno, pues ya prácticamente nos queda... sí, este es importante. Decíamos hace un rato que al menos en lo espiritual, María vivió en una situación similar a la que vivió Eva antes de la caída.
antes del pecado. O sea, una situación interior completamente ordenada, donde no hay ningún defecto moral, donde no hay ninguna tendencia al pecado. ¿Sí? ¿Se podía dar la tentación? Sí, de hecho se da, y Eva pues ya chafió. Pero eso no significa que había en Eva defecto moral. Bueno, María, en ese sentido, se encuentra en la misma situación que Eva. Preservada por esta gracia especial de parte de Dios, en María no hay ningún desorden moral, no hay ninguna afectación moral, ¿no? Completamente libre de la concupiscencia, dotada en plenitud de inocencia y de santidad. Ella no conoció el desorden moral, pero sí se cansó, pero sí le dio hambre, pero sí le dio sueño, pero sí murió. Cosas que aparecen, al menos en la teología clásica, como consecuencia del pecado. Entonces, aquí la pregunta es esta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos afirmar que hay esa pureza espiritual en María y que sigue teniendo esa condición humana que comparte con todos nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Pasa algo parecido también con Cristo. Cristo también se cansó. Era bien aguantador el canijillo, pero también se cansó. Y al menos prueba de ello es el milagro de la tempestad calmada. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes? Bien tímido. Y no se despertó ni con las olas ni con los gritos. Hasta que fueron a hablarle: maestro, no te importa que nos hundamos. ¿Por qué no se despertó? Estaba cansado. ¿Y por qué estaba cansado? Porque esa noche no había dormido. Esa noche se la había pasado en oración y luego se la siguió. Y pues ya le ganó el sueñito, ¿no? Seguramente a más de uno nos ha pasado, ¿no? Que pues hay que desvelarse, y pues ni modo, hay que desvelarse. Eso también le pasa a Jesús, pero no son consecuencia, en este caso, no son consecuencia del pecado, ¿no? Son más bien el sello de su plena incorporación a la humanidad. Son verdaderamente humanos. Son verdaderamente humanos. Entonces, en María se da la plenitud de gracia, la perfección espiritual que había en Eva, pero ya no se da el tema de los dones preternaturales. El tema, por ejemplo, de eso, de la impasibilidad, ¿no? Adán y Eva, antes del pecado, no sentían dolor, no se cansaban. Por eso después, cuando vienen las maldiciones, ¿no?, a la mujer se le dice: parirás con dolor. De ahí lo que infiere la teología es: si no hubiéramos pecado, el parto habría sido sin dolor, ¿no? Al hombre se le dice: con esfuerzo trabajarás la tierra, con el sudor de tu frente, y te va a regresar por las espinas, ¿no? Eso quiere decir que antes eso no hubiera sucedido, antes del pecado. Bueno, entonces esos dones preternaturales que tienen que ver con lo corporal ya no están presentes, ni en María ni en Jesús, pero no porque hayan pecado, sino como un signo de que son plenamente humanos, igual que nosotros. Entonces, la Virgen es santa sin igual, y sin embargo sigue siendo parte de la familia humana. Igual que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y de todos modos le dio hambrita, y de todos modos se cansaba y le daba sueñito. Bueno, entonces, luego pensemos también, por ejemplo, en el sufrimiento de la cruz, ¿no?
ese sufrimiento moral que es estar viendo al hijo morir de una forma humillante, pública, pues eso también es signo de su humanidad plena. No es que haya estado ahí paradita viendo a su hijo morir y diciendo, bueno, ¿no? Bien tranquilita, porque no, por supuesto que lo sufrió, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es plenamente humana. Muy bien. Sí. ¿Por qué en algunas ocasiones yo he escuchado que la Virgen murió, que es como Sí, eso no lo puse y debimos haberlo puesto, pero si me acuerdo lo pongo la siguiente clase. Sí me acuerdo, no les prometo nada. Peor que hoy ando así. Hay dos tradiciones. Una tradición que es ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero hay una tradición griega y una tradición latina. Una tradición más de Oriente y una tradición más de Occidente. Ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero una de las tradiciones dice que en el momento en el que debía haber muerto por causas naturales, ¿no?, en lugar de morir, es elevada al cielo. Es llevada al cielo en cuerpo y alma. Ajá. Esa es una. La otra tradición es que efectivamente murió y que fue sepultada y que Santo Tomás, el gemelo, curiosillo Tomás, ¿no?, curioso como él solo, no alcanzó a llegar para despedirse de la madre del Señor. Cuando llegó le dijeron, no, mi chavo, ya van 2 días ya de que la sepultamos. Y dijo, denme chance de despedirme de la madre del Señor. Vamos a abrir el sepulcro. Ándale pues. Van, abren el sepulcro y no había nada. No, ya no estaba. Ya había sido asunta al cielo en cuerpo y alma. El magisterio no se decanta por ninguna de las dos. En la bula solamente dice, llegado el término de su vida mortal, fue elevada en alma y cuerpo. Así lo dice, llegado el término de su vida mortal. Pero no dice si ese término implicó, aquí se acabó y vámonos luego, o si se acabó, se quedó 2 días en el sepulcro y ya después vinieron por ella. No lo dice. La piedad pues ha dicho, pues mira, si Cristo estuvo en el sepulcro, pues lo más conveniente es que también la madre haya estado en el sepulcro. Pero al respecto de eso no se pronuncia el magisterio. Lo único que dice es eso, es terminado su tránsito por esta vida, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. No se explicita bajo qué términos concluyó su paso por esta tierra. Sí, pero si estamos hablando que ella fue concebida sin pecado, Ajá. para una de las partes de que uno, o sea, el pecado, la consecuencia del pecado, La paga del pecado es la muerte. es la muerte. Entonces, si María no tomó, pues entonces Ni tuvo el pecado original, ni tuvo pecado mortal personal, ni tuvo pecado venial, ni antes ni después de ser madre de Jesús. Nunca hubo en ella ningún rastro de pecado, ni del original, ni mortal, ni venial, ni el más chiquitito, ni el más pequeño. Lo que la teología dirá es que si el Redentor murió y tampoco pecó, tampoco hubo en él pecado, si el Redentor murió, era conveniente que también su madre probara la muerte. Era conveniente. Entonces no es, otra vez, como dijimos aquí, no es consecuencia ni castigo, no es consecuencia del pecado, es simplemente lo más conveniente. Por eso algunos piensan que pues, lo más probable es que haya permanecido en el sepulcro igual que su hijo y que después haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma igual que su hijo. Ajá. Pero en este caso la muerte no es una cuestión de pecado personal, sino una cuestión de solidaridad con el género humano. Ese es el punto. La muerte de María no es consecuencia del pecado, es solidaridad con el género humano.
Es para eso mismo que decíamos, para que se vea su plena incorporación a la humanidad redimida. Muy bien, bueno, ya les robé casi 10 minutos, ya váyanse a dormir. Padre, y la religión se le llama también purísima concepción, inmaculada concepción, y después purísima concepción. Ajá. O sea, desde que se le dice inmaculada concepción, también se le llama purísima concepción. Sí, digamos que son equivalentes, pero el término que más se ha utilizado a nivel teológico es el de la Inmaculada. Ajá, la Inmaculada. Precisamente por eso, porque mácula significa mancha, inmaculada significa sin mancha. Ajá. Entonces, sin mancha, purísima, pues son equivalentes. Pero en la teología más se utiliza el término inmaculada. Bueno, pues pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias por su atención. Que pasen buena noche. Buenas noches.